¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, eh, gracias por invitarme a compartir con ustedes esta información. Voy a exponer ahora un tema asociado o relacionado con geosintéticos que consideramos un producto de nueva tecnología, un producto de vanguardia, con aplicación ahora directamente en sistemas de tratamiento de agua residual y principalmente en sistemas lagunares, en donde uno de los geosintéticos o algunos de los geosintéticos tienen participación importante, principalmente como función de impermeabilización. Me gustaría, para introducirnos en el tema, hablar de manera muy general sobre los geosintéticos y sobre la presencia de estos en las distintas ramas de la ingeniería. Ahora en este gráfico podemos ver cuál puede ser la participación de los geosintéticos y en realidad ustedes observarán que ellos tienen presencia realmente en todas las áreas de la ingeniería. Y por supuesto en ingeniería sanitaria, que es la que ahora nos ocupa en la parte inferior del esquema, ustedes pueden ver que en control de residuos sólidos, tratamiento de aguas o en potabilización, los geosintéticos ocupan una parte importante. También quiero que definamos qué es un geosintético, dado que este es un producto que, bueno, en México en realidad tiene 30 años de uso y de aplicación, principalmente en aspectos mineros, aunque ahora se extiende a obras de infraestructura y a varias ramas de la ingeniería, como lo vemos. Pero estamos hablando de un lienzo, de un producto plano, hecho de un material polimérico, esto es decir, estamos hablando de plásticos, que además estos lienzos están siempre en contacto con suelo, con rocas y demás materiales relacionados. Y estas estructuras, estos geosintéticos, estos polímeros convertidos en lienzos, en realidad se definen en tres productos principales: geomallas o mallas, textiles y membranas. Por favor, veamos que esta palabra compuesta, primero vemos un sintético, estamos hablando de un polímero, y el geo está asociado a que el polímero o el lienzo siempre está en comunicación o en contacto con el suelo para lograr su desempeño correcto. Así que en los productos estamos hablando de mallas, pero que éstas en contacto con el suelo o trabajando junto con el suelo se convierten en geomallas. Así los textiles, trabajando con el suelo, se convierten en geotextiles, y las membranas, en contacto o trabajando con el suelo, se convierten en geomembranas. El último de los geosintéticos nombrados se refiere en cuanto a geotubos, geocompuestos o geoceldas. En realidad hacemos referencia a una combinación de algún sintético con alguna otra estructura. Por ejemplo, en el caso de los geotubos, es tubería de plástico en la mayor parte de los casos, polietileno de alta densidad o PVC, que envuelta en un textil se convierte en un tubo para su drenaje, por ejemplo. Y así algunos otros de los sistemas compuestos. En cuanto a las funciones de los geosintéticos, podríamos destacar 4 funciones principales. La primera, que se refiere al refuerzo. Estamos hablando de refuerzo de suelos, y en este tema de refuerzo de suelos, fundamentalmente asociado al confinamiento lateral de suelos para evitar que las partículas del suelo se disgreguen o se desplacen, a la distribución de esfuerzos, fundamentalmente referida al incremento de capacidad portante de una capa de suelo una vez que se asocia un geosintético como refuerzo, o a este efecto de membrana tensionada que aplica principalmente al tema de los geotextiles. La otra función, la segunda función, es la de separación de suelos.
la tercera filtración de suelos y una última de drenaje de suelos. Así que, como verán, de 3 productos básicos y de 4 funciones específicas logramos una combinación bien importante para dar solución a una gran cantidad de obras de infraestructura. Quiero destacar que la presencia de los geosintéticos ahora como solución de ingeniería resulta bien importante y en realidad la vemos ahora como alternativa de solución, considerando que estos productos podrían darnos algunas ventajas respecto de procedimientos tradicionales. Quiero comparar solamente un par de puntos. También quiero aclarar que los procedimientos tradicionales no quiere decir que sean malos. Finalmente, durante muchos años se han resuelto diversos problemas y diversas necesidades con estos procedimientos, solo que ahora podemos incorporar a nuestro análisis de productos, a nuestro abanico de posibilidades, un producto más, y entonces como diseñadores o como ingenieros constructores tenemos la oportunidad de comparar o de tener una alternativa más para comparar en cuanto a desempeño, seguridad, durabilidad y costo. Regresando a las ventajas de los geosintéticos, por ejemplo, podríamos destacar una primera, ahorro de espacio, en este primer punto. Y en ahorro de espacio, por ejemplo, si comparamos contra algún sistema tradicional y empezando a asociarlo a la parte de impermeabilización de suelos, por ejemplo, un sistema tradicional para impermeabilizar suelos es utilizar capas de cierto espesor de arcillas, que son arcillas de probada calidad, sobre todo de una condición de suelos finos, de los más finos, porque se trata de los más finos, se trata de arcillas principalmente bentoníticas, y en el que para impermeabilizar una celda, un reservorio, se utilizan capas, pues puede ser desde 30 centímetros hasta 1 metro o 1,5 metros de espesor, con, por supuesto, la consiguiente exigencia, no solo de la calidad del suelo que se va a colocar, sino del procedimiento de colocación que se utilice para asegurar que ese suelo, correctamente compactado, haga la función de impermeabilización. Bueno, si comparamos esa solución tradicional de impermeabilizar con capas de arcilla con respecto de las geomembranas, podría decirle que una geomembrana de 1 milímetro de espesor tiene la capacidad, digamos, de sustituir una capa de arcilla de entre 30 y 45 centímetros de espesor. Es eso solamente para destacar el ahorro de espacio que se logra con un geosintético respecto de alguna solución tradicional. Por supuesto, en el siguiente punto, en el que se hace referencia al control de calidad del material, bueno, está claro que el suelo arcilloso es finalmente un material que no necesariamente es homogéneo, es en realidad heterogéneo, y esto no sucede con los geosintéticos, dado que son productos manufacturados. Por lo tanto, el material es totalmente homogéneo y de la misma calidad en cualquier parte del producto. Aquí hay 4 ventajas más de los geosintéticos. Por ejemplo, haré referencia al segundo punto, que se refiere a la colocación o despliegue del material, según el caso. Y ahora, no sé, pongo a su consideración, por ejemplo, una solución tradicional en donde la impermeabilización se logre mediante la colocación de un suelo cemento o a lo mejor una losa de concreto, un vaciado de algún cementante sobre la cara o sobre la superficie del reservorio para lograr la impermeabilización. Bueno, si solo imaginamos que extender un mortero, cemento, arena, un concreto, y si este es reforzado con un mínimo de refuerzo, de acero de refuerzo, para control
de cambios volumétricos por temperatura. Bueno, nos queda bien claro a quienes hemos estado alguna vez en obra que este procedimiento para colocar este material exige pues tiempo y una buena cantidad de horas hombre. Si lo comparamos contra una membrana nuevamente, que sería el equivalente en la solución para lograr la misma función que se pretende con el recubrimiento de una mezcla cemento-arena o de un concreto, pues en el caso de la colocación de la geomembrana solamente tendríamos que extender el producto, el lienzo, y con eso estamos logrando, una vez extendido y conectado, estamos logrando la impermeabilización del reservorio, de la celda o de la superficie en la que nosotros queremos lograr un almacenamiento de algún fluido. Por último, no quiero perder de vista la parte del impacto ambiental. En general, me parece que la apuesta ahora de las soluciones de ingeniería es tratar de hacerlo ahora de la manera más eficiente. En general, los geosintéticos ofrecen esa posibilidad. Aquí el comparativo es que casi siempre que nosotros construimos un sistema, una estructura, ocupamos materiales y esos materiales vienen de bancos de materiales en donde destruimos alguna zona, alguna parte de nuestra naturaleza. Bueno, eso no quiere decir que no lo sigamos haciendo. Es posible que la construcción de las estructuras se exija de estos materiales naturales, pero en la medida en que utilicemos materiales sintéticos, cada vez utilizamos menos materiales naturales. Por lo tanto, el impacto ambiental que nosotros tenemos al utilizar geosintéticos se reduce de manera considerable. Por favor, si alguien tiene alguna duda, no duden en poner alguna nota en el chat y con mucho gusto vamos tratando de explicar o de resolver algunas dudas. Muy bien, bueno, pues entramos en materia. En realidad, el tema principal se refiere principalmente a la impermeabilización de celdas, de reservorios, para el almacenamiento de fluidos y en este caso de aguas, principalmente de aguas residuales. Con el sistema lagunar que el profesor anteriormente ya ha expuesto en sus otras audiencias. Aquí, bueno, nuevamente hablamos de disposición de aguas servidas en depresiones naturales o en reservorios expresamente construidos para este fin. De tal manera que lo que nosotros necesitamos es impermeabilizar una celda de tal manera que todo el fluido quede perfectamente almacenado dentro de esas celdas y no se infiltre en el subsuelo, porque es claro, sabemos que aguas contaminadas, aguas residuales que se infiltran en el subsuelo, generan una gran contaminación a este. Así que lo que ocupamos es fundamentalmente impermeabilizar. Y si necesitamos impermeabilizar, el geosintético que cumple correctamente con esta función son las geomembranas, que son barreras sintéticas de muy baja permeabilidad. Estamos hablando de 10 a la menos 13 aproximadamente, y estas geomembranas pues pueden fabricarse de diferentes materiales, de diferentes polímeros. Pueden ser polietileno, polipropileno, PVC, pero el polímero se elige en función del desempeño que uno requiere en el reservorio, del desempeño en cuanto a seguridad estructural incluso, o en cuanto a durabilidad y en cuanto a resistencia química, que son los tres factores principales. Aquí enlisto 10 formas más de utilizar, o 10 aplicaciones más para utilizar las geomembranas.
ustedes podrán leer ahora en paths de lixiviación, asociados principalmente a la parte de minería, este primer punto, presas de relaves, lagunas de oxidación de aguas servidas, reservorios de agua, canales, lagunas confinadoras de aguas residuales, que es el tema que nos ocupa ahora, botaderos de desperdicios sólidos domésticos, estamos hablando industriales, estamos hablando de rellenos sanitarios, biodigestores, cubiertas impermeables y revestimiento para impermeabilizar en tanques, cisternas y albercas. Bueno, como verán, las funciones son múltiples. Todo lo que se requiera impermeabilizar puede ser impermeabilizado con una geomembrana. Esta, por ejemplo, es una imagen de una fábrica de geomembranas, en donde el proceso de fabricación es de un anillo de soplado, un anillo de extrusión, en donde el polímero se inyecta en una serie de extrusores perimetrales. Los extrusores están aquí en la parte de abajo de la columna, y esa columna que se ve hacia arriba en realidad es la membrana que ya ha sido fabricada y que se fabrica en forma de tubo, y que una vez que la columna se ha elevado prácticamente a 24 metros de altura, y digamos que en términos coloquiales, en la parte alta hay una navaja que corta la membrana, que la abre y que forma un lienzo de hasta, bueno, hay diferentes medidas, puede ser hasta 8.5 metros de ancho, y ese lienzo baja por rodillos y finalmente en la parte de abajo se enreda para formar los rollos. Las membranas, en general, para sistemas lagunares y para impermeabilización de celdas de almacenamiento de aguas residuales, son membranas principalmente de polietileno de alta densidad o también hay de baja densidad lineal. En realidad la diferencia entre una y otra es justamente la densidad del polímero. La de HDPE, que es alta densidad, tiene una densidad de 0.94 o mayor, y la de baja densidad tiene 0.939 o menor. Digamos que para fines prácticos ambas son impermeables. Entre una y otra hay una diferencia notable en la flexibilidad de la lámina del lienzo, y en algunas ocasiones se toma en cuenta esa flexibilidad del lienzo para facilitar la instalación, pero luego viene la situación del comparativo de costos, en donde el polietileno de alta densidad es sensiblemente más económico que el de baja densidad. En estas membranas, en estos lienzos, se pueden fabricar lo que comúnmente conocemos que son membranas lisas, o sea, ambas caras lisas. También pueden fabricarse con una cara lisa y una cara con textura, y esta textura, esta rugosidad que se da en las caras sirve para incrementar la fricción entre la membrana y el suelo de soporte, o entre la membrana y el material almacenado. Depende de la función. Así que hay también estas membranas doblemente texturadas o con textura en doble cara. Y sus espesores, digamos que para fines estructurales, están entre 0.75 y hasta 3 milímetros de espesor. Los espesores pueden especificarse o pueden medirse en milímetros o en milésimas de pulgada, mils. Así que una equivalencia es que 1 milímetro es igual a 40 milésimas de pulgada. Así que una u otra son valores que pueden ser utilizados en la especificación de estos productos.
En general, en el embalaje de estos productos, las membranas se entregan en rollos y un poco por la condición de maniobrabilidad, casi siempre los rollos no pesan más de 2 toneladas para asegurar que en obra se pueden manejar así entre comillas con cierta facilidad con alguna maquinaria. Importante destacar que desde la fabricación del producto se cubren o deben cubrirse con ciertos estándares. ¿Se fue la imagen? Ah. ¿Ya regresó? ¿Hasta dónde se quedaron? Ah, en esta. Ok, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, estaba comentando que es importante destacar que durante la fabricación del producto se debe asegurar la calidad del producto porque esta calidad es la que provocará o garantizará el correcto desempeño en campo o en la obra en la que va a ser utilizada. Así que en estos estándares hay dos estándares principales dependiendo de la resina que se utiliza. Si se utiliza polietileno de alta densidad, el estándar de fabricación es una norma que se llama GM13, es esta norma, y para fabricación de membranas en polietileno de baja densidad lineal es GM17. Ustedes ahora encontrarán en el mercado una gran cantidad de geomembranas por marca y por espesor. Bueno, cabe señalar que en algunos casos, si la membrana no está producida bajo estos lineamientos de control de calidad, sí cabe la posibilidad de que o el polímero no sea correcto, pero principalmente que el dimensionamiento de la membrana no sea el correcto. Por ejemplo, una membrana GM13 de polietileno de alta densidad asegura, una membrana de 1 milímetro asegura que el fabricante la va a hacer de 1 milímetro de espesor más o menos 5% si acaso de variación en el espesor, una variación mínima. Digamos que, por ejemplo, los mineros solamente utilizan membranas GM13 en la instalación de todos los pads de lixiviación, porque con eso aseguran la calidad de producto. Sin embargo, si el certificado de calidad de producto, el certificado de producción, no dice GM13, entonces estamos hablando de una membrana nominal. Y si no existe norma en la fabricación, entonces los espesores en membranas nominales pueden variar hasta un 10 o un 15%. Eso significa que una membrana de 1 milímetro podría estar en realidad, o podría ser entregada en realidad con un espesor de 0.85 o 0.9 milímetros. O una de 1.5 milímetros no tendría 1.5, sino tendría 1.3 o 1.35 milímetros. Entonces, esa es aquí la normativa durante el proceso de producción es muy importante porque asegura calidad de producto y dimensionamiento del producto. Ese es algo que vale la pena considerar durante las especificaciones, es decir, solicitar, por ejemplo, si el diseño así lo requiere, membrana de 1.5 milímetros de espesor, GM13, y con eso aseguramos que el espesor que el proveedor nos va a entregar es el correcto. En campo se puede verificar, físicamente, pero además es importante que el comprador o que el constructor pida el certificado de calidad de producto. Y con eso, de alguna manera, está garantizando, porque es un tema legal además, pero con eso se está garantizando que lo que se está entregando es lo que se solicitó. Y algo más importante es que si un diseñador dentro de sus cálculos a lo mejor obtuvo que requería una membrana de 1.42 milímetros
claro, para llevarlo a una medida comercial, entonces solicita 1.45 y en la especificación no exige que sea GM13, pues cabe la posibilidad de que el proveedor le entregue 1.35, lo cual resulta muy peligroso porque entonces no se está cumpliendo con las necesidades de diseño y entonces esa es una geomembrana que puede fallar estructuralmente. Y cuando hablo de fallos estructurales me refiero principalmente a que aunque tengan el esfuerzo de tensión permisible, como no tienen el espesor, no tendrán la capacidad para soportar correctamente las fuerzas provocadas por las cargas que están soportando. Así que en las plantas de geomembranas, que en general son plantas de producción con la más alta tecnología, también es importante a veces destacar la capacidad de producción. Una planta que produce, por ejemplo, 1.200 toneladas al mes de geomembrana, es una planta que necesariamente quiere conservar calidad de producto para mantener esa línea de producción siempre activa. Por supuesto, el control exigente de la resina empleada. Prácticamente todas las plantas, o cuando menos las que hacen un trabajo serio y llevan un buen control de calidad, pues antes de utilizar la resina para fabricar el producto, primero miden la calidad de la resina, hasta el punto tal de que si esta no se cumple pueden generarse rechazos al proveedor mismo de la resina. Y por último, la trazabilidad total de la resina en la fabricación. Esto significa que se sabe exactamente de dónde llegó la resina, de qué lote se fabricó qué producto, y después ese producto en qué lote quedó almacenado y a dónde se entregó. Eso es parte del registro que una buena planta debiera ofrecer a sus clientes. Las plantas que producen membranas de buena calidad en general tienen laboratorios. Aquí hay imágenes de estos laboratorios, pero es importante que el laboratorio esté acreditado. En general está acreditado por el Instituto de Geosintéticos, y esta acreditación se extiende a través de este certificado GAILAB. Por ejemplo, esto que ven en la figura, en la imagen, es justamente un certificado emitido por GAILAB a un fabricante que se llama Politex en Lima, Perú. Entonces, si la planta ya tiene buena resina, tiene un buen control de calidad de la producción a través de normas GM13 y además continuamente está verificando esta calidad de producto y de resinas en su laboratorio, bueno, entonces seguramente quienes necesitamos, los constructores que necesitamos de estos productos, podríamos estar confiados de que vamos a recibir un producto de calidad. Igual los diseñadores, quienes nos dan diseño, estos productos de buena manufactura aseguran también un buen desempeño estructural y una buena y aseguran además la durabilidad del producto. Bueno, justamente entramos a la parte de diseño. Aquí es interesante destacar que las geomembranas no se colocan como una receta de cocina. No es si se me ocurre o no es si pienso que una de 1 milímetro o creo que una de 1.5 podría satisfacer alguna necesidad o resolver algún problema. No, no es así. En realidad debe haber una ingeniería atrás de la especificación. Hay un diseño de estos productos, de estos lienzos, y el diseño principalmente se basa en dos temas: un diseño con base en la resistencia del lienzo, en los esfuerzos a los que el lienzo va a estar sometido, y bueno, hay varios factores que influyen en el diseño de las geomembranas. Por ejemplo, los dos más importantes: uno es qué carga va a recibir esa geomembrana durante su operación, y me refiero, por ejemplo, en el caso de sistemas lagunares,
estamos refiriéndonos principalmente a carga hidráulica. Entonces, bueno, saber si qué tirante de agua va a tener ese reservorio, 1.5 metros, 2 metros, 3 metros, 8 metros, 10 metros, porque en función de esa carga es el esfuerzo que se genera en el producto, en el lienzo. Pero no solo eso, también el desempeño o el trabajo del producto está asociado a qué lo está soportando. Así que es muy importante saber las características del suelo nativo o del suelo con el que se ha construido el reservorio, porque en la medida en que ese suelo sea inestable, provoca cada vez más esfuerzos en la geomembrana. Me explico, suelos a lo mejor con muy alta capacidad de carga, suelos poco deformables, provocan que las geomembranas trabajen menos, que estén sometidas a menos esfuerzos de tensión, porque dado que el suelo no es deformable, la geomembrana no se deformará y entonces prácticamente no estará sometida a esfuerzos. O estará sometida a algunos esfuerzos en las zonas de anclaje perimetralmente en la geomembrana que también habría que tomar en cuenta. Otra condición a tomar en cuenta es la aspereza de la superficie. En algunos casos las geomembranas se pueden colocar directamente sobre el suelo, una vez preparado el reservorio, preparada la celda, y si esta superficie es tersa, bueno, está claro que la membrana no va a tener por ahí algún elemento que pueda provocar algún punzonamiento en la membrana. Pero en otros casos, los suelos con los que se prepara el reservorio, o incluso los suelos nativos, pues son suelos ásperos, o digamos que no suficientemente afinados, y en ese caso esas asperezas provocan en la geomembrana deformaciones o esfuerzos de tensión que indudablemente hay que tomarlos en cuenta en el diseño. Veamos aquí lo que tenemos en imágenes, en realidad una tabla de cálculo con base en la definición del espesor de la geomembrana por esfuerzos de tensión provocados por lo que se está soportando la geomembrana. También hay que diseñar el anclaje de la geomembrana. Una de las condiciones que provoca un buen esfuerzo o altos esfuerzos en las membranas es la tensión que se provoca justo en el talud, muy cerca del hombro de la geomembrana, y que esta tensión es la que se genera digamos que al colgarse la geomembrana por su propio peso y por el peso provocado por la carga que tiene en el mismo reservorio, y que debe ser este jalón, digamos que hablando coloquialmente, tiene que ser soportado por la membrana embebida o anclada en una celda, en una zanja de anclaje. Ahora vamos a ver un detalle más adelante. Pero en realidad este es un equilibrio estático, lo que estamos revisando, entre fuerzas actuantes y fuerzas resistentes, o fuerzas de anclaje en la geomembrana. Es estática básica. Aquí nuevamente hay una hoja de cálculo en el que podemos definir y calcular con mucha precisión las dimensiones de la zanja de anclaje para la geomembrana. Y esto finalmente termina en un detalle como en el que se ve en la figura, en donde para determinado reservorio se requiere una zanja de anclaje, por ejemplo, de 40 por 75 centímetros, y en donde es claro que este material que se coloca como relleno de zanja debe ser un material de buena calidad, un material de suficiente peso y compactado, también densificado tal que provoque ese anclaje a la membrana que ha quedado embebida. Por último, en algunos casos, como decía hace un rato, la geomembrana puede colocarse directamente sobre la superficie del suelo si éste es suficientemente tersa. Sin embargo, en otros casos no necesariamente, y para esos casos en donde la superficie no es suficientemente tersa, es conveniente colocar un geotextil de protección. Esto es en realidad un bajo alfombra
así hablando coloquialmente, un lienzo de un textil no tejido punzonado que se coloca entre el suelo y la geomembrana, y lo que hace el geotextil es evitar el punzonamiento de la geomembrana por estas asperezas del suelo nativo. Así que, de manera general, digamos que mientras más áspera es la superficie, más grueso será el geotextil, que nos ayude a proteger esta geomembrana. Bueno, todo esto que se hace en los cálculos, finalmente se vacía en un plano de especificaciones y de procedimientos y algunas recomendaciones de procedimiento de ejecución de obra. Indudablemente en estos planos ejecutivos no debe olvidarse colocar una tabla con la especificación del producto, de la membrana, que debe ser instalada en esa obra en particular. En este caso, bueno, la imagen es muy pobre, pero estamos hablando de especificaciones para una membrana de 1.5 milímetros de espesor, esto es 60 milésimas de pulgada. Bueno, una vez que hemos logrado diseñar y especificar con el proyecto ejecutivo, vamos directamente ya a campo, a la instalación del producto. Y en la instalación del producto, lo primero que se hace es, valga el símil, es como un plano de taller, como lo que se hace en estructuras de acero, en estos planos que se dibujan al milímetro, para lograr el corte perfecto de las estructuras metálicas, de los perfiles metálicos, tales que se ensamblen y se conecten correctamente. Bueno, en el caso de los lienzos, de las membranas, se hace un panel layout justamente que nos ayuda a distribuir de la manera más eficiente todos los lienzos, de tal manera de lograr el menor desperdicio del material. Así que este layout que ustedes pueden ver en la imagen, bueno, es uno de tantos ejemplos, pero en realidad está en función de la geometría del reservorio, considerando, y cabe aclarar también, que la geometría de los reservorios no está condicionada. La geometría puede ser realmente cualquiera, considerando que tenemos un producto muy flexible. Nosotros podríamos instalar este producto en cualquier geometría de celda, y lo que buscaríamos con el panel layout es justamente hacer los cortes de tal manera que tengamos el mejor uso del producto. Luego, en el procedimiento, una vez que la celda está lista, se hace el tendido de la geomembrana, si es que esta se hace directamente. Aquí hay tanto las máquinas como los hombres que se dedican a extender estos lienzos. Aquí algunas imágenes de los sistemas de anclaje. En este se muestra principalmente la zanja de anclaje de la que hablábamos hace un rato en el diseño. O en algunos otros casos, anclajes especiales, como pudiera ser lo que vemos en la imagen, en esta imagen de la izquierda, justamente esa banda negra en ese brocal de concreto, es un inserto de polietileno de alta densidad que justamente se coloca justo previo al vaciado del concreto, previo al colado, digamos que de esta estructura de concreto reforzado. De tal manera que la banda queda ahogada con estas T's que sirven de anclaje, y en esta banda es a la que vamos a conectar la geomembrana que en algún momento va a cubrir esta celda de almacenamiento. En otros casos, como en la imagen, como en esta imagen, ustedes lo que pueden ver es que con un taladro están colocando una geomembrana. Bueno, en realidad es una platina de acero, una solera de acero
que se está utilizando simplemente para la fijación de la membrana. Pero digamos que cada caso y cada estructura pues requiere de una solución particular. Aquí hay un esquema más de esta estructura, esta banda de polietileno de alta densidad que decía queda embebida en las estructuras de concreto y a la que se sujeta la geomembrana y se suelda además finalmente aquí con un cordón de aporte, con una soldadura de aporte, y con eso ya se asegura mecánicamente el trabajo de lienzo. Las geomembranas, dada la condición de hermeticidad que queremos lograr en los reservorios, pues es claro que cada uno de los lienzos se tiene que unir. Y sí, vale la pena comentar que el polietileno de alta densidad no se puede unir con adhesivos, no hay pegamentos, no hay nada que lo una excepto calor. O sea que lo que tenemos que hacer es termofusionar los lienzos justo en el punto de conexión, y esta soldadura o calor por termofusión se hace o se aplica con una máquina herramienta que se llama wedge o cuña. Y vale la pena destacar, hay cuñas que solamente hacen una zona de contacto en la termofusión, pero mi recomendación es que siempre haya una cuña que genere dos zonas de contacto, como ustedes ven en el esquema inferior, en donde con negrito aquí la cuña provoca una zona de termofusión, una primera zona de contacto, y otra zona de contacto está justo al lado, termofusionando los lienzos. También vale la pena notar que la zona intermedia es una zona que entre los dos lienzos queda sin termofusionar y que se utiliza una vez terminada la instalación del producto. Este espacio se utiliza para las pruebas de hermeticidad, se utiliza para generar pruebas de presión, de aire o de vacío, y con eso se mide la hermeticidad o se garantiza la hermeticidad de la conexión. Entonces, este es el mejor procedimiento de instalación de geomembranas cuando se quiere asegurar la hermeticidad de la estructura que estamos construyendo o estamos fabricando. En otros casos, hay accesorios que también forman parte de la estructura del sistema, tubería, por ejemplo, y en el caso de tubería, pues es claro que la cuña no puede utilizarse para la termofusión, para la conexión, y se utiliza entonces una soldadura de aporte, una soldadura por extrusión. Esta es una máquina muy parecida a estas pistolitas que se utilizan los niños en la escuela con estos cartuchos de silicón. Así que lo que se hace es utilizar un cordón de soldadura también de polietileno de alta densidad, y la máquina funde ese cordón y va aportando para conectar el lienzo hacia la tubería, por ejemplo, como en este caso de las imágenes. Y justamente llegamos a las pruebas de hermeticidad. Decía hace un rato, son pruebas, bueno, son varias pruebas, pero una de las más importantes es asegurar la hermeticidad de la conexión. Pues aquí tenemos un dispositivo para medir presión negativa o positiva en el canal que en el esquema anterior veíamos y que queda sin soldar entre las dos zonas termofusionadas. También se hacen pruebas de desgarre, de tensión en la soldadura. Son pruebas destructivas en donde se toman cupones o muestras y que se someten a esfuerzos de tensión para saber si efectivamente ha quedado correctamente termofusionado han quedado correctamente termofusionados ambos lienzos. Bueno, hemos hablado principalmente de geomembranas lisas y que se colocan sobre superficies preparadas. En algunos casos, y solamente he decidido incluir esta parte de protección de
de estructuras de concreto, porque está claro que en las plantas de tratamiento existen estas estructuras como estructuras complementarias y que vale la pena considerar en algunos casos que ese concreto, o en una solución tradicional, digamos que sería un concreto resistente a sulfatos, o en otro caso, de plano asegurar que el concreto quede totalmente aislado. Y bueno, hay productos, también son geomembranas, solo que, como en el esquema ahora que señalo, en este esquema, ustedes ven que la geomembrana tiene una especie de anclas, de patas, y estas patas quedan embebidas en la estructura de concreto. Así que la placa con anclas se coloca previo al vaciado de concreto, y una vez que éste adquiere resistencia, que éste fragua, entonces ya la placa queda suficientemente anclada y forrando, así en términos así muy coloquiales, forrando toda la estructura de concreto. Aquí vemos algunas otras imágenes de estas estructuras de concreto reforzado forradas. También son grandes depósitos de almacenamientos de aguas residuales, en donde 100% del depósito está cubierto con estas placas ancladas a la estructura de concreto. Vigas también, no solo muros, sino vigas. Y este es un detalle de esa membrana, de esa placa. Ustedes ven que en realidad estas anclas, hay una gran cantidad de anclas por metro cuadrado, hay 1230 anclas por metro cuadrado, la separación entre ellas es máximo 5 centímetros, así que con esta distribución y con esta densidad de anclas se asegura prácticamente contacto directo o contacto total entre la placa y la estructura de concreto, o en otros términos, digamos que aseguramos el anclaje total de la geomembrana hacia la estructura de concreto. Mucho de este material, ahora me hace recordar, se utiliza, por ejemplo, para forrar interiormente los tubos de concreto reforzado. Algunas plantas ya tuberas o fabricantes de tubos de concreto están utilizando un liner de polietileno interior para favorecer no solo cambiar el manning de la tubería, sino para favorecer la durabilidad del concreto, considerando que el polietileno de alta densidad, siendo el polímero más químicamente inerte, pues asegurará que mientras estructuralmente el tubo esté bien, no se ha agredido químicamente el concreto. Aquí algunos detalles de conexión. Es claro que en las imágenes que hemos visto anteriormente, me parece que esta muestra mucho más claramente que aquí hay algunas zonas en donde las placas tienen que ser conectadas, pueden estar a tope durante el vaciado del concreto, o pueden tener un traslape de aproximadamente 5 centímetros, pero después, una vez que se desimbra, que se retira la simbra, hay que conectar esas placas para asegurar la hermeticidad o la continuidad de los lienzos. Y esta continuidad se hace con soldadura de aporte, como en este caso. Es un cordón de 3.5 centímetros aproximadamente, en dos lienzos que están a tope, o en el caso de lienzos traslapados, también hay un cordón de soldadura de aporte en la zona, en la cara accesible, digamos. Y algunos detalles también de los mismos lienzos, pues cuando llegan a esquinas interiores, o cuando están en esquinas exteriores. Bueno, esta es una posibilidad. La otra posibilidad es, si ustedes ven esta soldadura, una posibilidad es tener un lienzo continuo con un chaflán circular, dado que el lienzo tiene un radio de giro, o sea, adopta cierta curvatura. En algunos casos el lienzo puede ser continuo en las esquinas para evitar estas soldaduras interiores, siempre y cuando se pueda provocar ese chaflán circular. Bueno, es claro que si nosotros cuidamos
que el proveedor nos dé un producto de calidad y después necesitamos que en la obra también se instale este producto para que tenga su mejor desempeño, lo mejor es documentar esta instalación de la geomembrana y bueno, es conveniente incluso en las especificaciones de proyecto recomendar que se documente, que se registre todo el proceso de instalación de la geomembrana. Incluso, bueno, ahora en la imagen no está tan clara, pero esta primera hoja del reporte se refiere justamente a la hoja de aceptación, a la aceptación de la celda. Lo que quiero decir con esto es que previo a la instalación del producto, un instalador certificado llega para verificar si efectivamente la celda o el suelo está en condiciones ya de recibir la impermeabilización. Entonces, esto es el primer registro en realidad que se hace para la instalación o para la impermeabilización de una celda. Luego lo que sigue día a día es la bitácora de obra, en donde el instalador debe ir registrando cuántos lienzos coloca, en dónde queda cada lienzo, cómo los coloca, y eso es el mejor registro para saber que el trabajo se está haciendo de forma ordenada. Aquí cabe destacar que incluso como especificación se puede solicitar que los instaladores, que los técnicos que hacen la termofusión también sean técnicos certificados. Y hay entidades certificadoras, en México no, pero sí en Estados Unidos. Hay una entidad que se llama IAGI, que certifica a estos instaladores y que provoca pues que estas personas que hacen, estos técnicos que hacen el trabajo en obra, pues lo hagan correctamente. En México ahora estamos buscando a través de ciertas normativas, estamos buscando que me parece que en México se llama el EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, me parece que así se llama, sea quien junto con IAGI, que en Estados Unidos, aseguren que los técnicos que están instalando geomembranas en México sean técnicos de calidad. Pero en el diseño lo podemos especificar. Un reporte más de colocación de paneles y soldaduras durante el registro de obra. Luego, cuando ya se ha terminado de instalar, también hay un reporte de pruebas de hermeticidad. Es claro que en las pruebas de hermeticidad es necesaria la presencia del supervisor de obras, y es que hay un supervisor externo, y por supuesto, en algunos casos del mismo constructor, que es el que está ejecutando los trabajos y que solicita la presencia de una cuadrilla de técnicos para que haga la instalación de las geomembranas. A obra terminada, pues esta acta de entrega de obra, en donde a satisfacción el cliente y el instalador entregan ya finalmente el reservorio totalmente impermeabilizado. Digamos que estos documentos deben formar parte del informe de un buen instalador de productos. Por último, me gustaría mostrarles algunos de los trabajos que se han realizado en México. Nosotros, como expertos en geosintéticos, hemos tenido oportunidades en algunas obras. Ahora muestro solamente un par de ellas. Esta obra es justamente la planta de tratamiento de Audi en San José, Chiapa, aquí en Puebla, en donde hay dos celdas importantes, son dos celdas muy grandes. Esta es la preparación de las celdas. Como ustedes verán, hay celdas vecinas. Aproximadamente las celdas tienen 50 por 150 metros. Aquí está los trabajos en esta obra en particular, sí vale la pena comentarlo, han sido excelentes. Yo en México he visto muy pocas obras con este detalle de preparación de celdas. Realmente me sorprendió cuando nosotros llegamos a ver estos trabajos en Puebla. Me gustaron mucho.
porque la verdad es que son de calidad, de muy buena calidad, de calidad excelente. Ustedes pueden ver aquí ya la conformación de, una vez que está construida la celda, la conformación de taludes, el afine de los taludes. Estaban tan bien acabados estas celdas que hasta se podía barrer sobre ellas para quitar algunas piedrecillas previo a la instalación. Pero ustedes vean la calidad del trabajo, excelente calidad de trabajo. Entonces, ahí está la celda preparada. Una vez que nosotros inspeccionamos esto, firmamos el documento de aceptación de celda y con eso pudimos ya iniciar los trabajos. Vean la celda previo a la instalación de los trabajos. Realmente es un trabajo de excelente calidad. Aquí hay algunos detalles más de las celdas con las zanjas. Aquí se ve un detalle de la zanja de anclaje en el borde. Aquí una panorámica de las dos celdas. Esta es una de ellas. Hay un bordo intermedio y luego a la derecha la otra celda que realmente estaban terminando. Aquí se ven todavía algunos montoncitos de piedrecillas y de suelo que estaban retirando. Luego ya el tendido de los lienzos. Aquí ya se está instalando la geomembrana. Esta es una membrana de 1 milímetro de espesor. Nosotros no participamos en el diseño, así estaba diseñada la impermeabilización con 1 milímetro. Se suministraron rollos de 7 metros de ancho y 210 metros de largo. Aquí el avance en el tendido de la geomembrana. Aquí prácticamente cuando está terminada ya la celda, de hecho fue este año cuando iniciaron las lluvias y algunas de ellas, una vez que se ha termofusionado la membrana, empezaron a acumular agua. Vale la pena destacar, ustedes notan aquí algunas ondulaciones en el producto, en el lienzo. En realidad eso es necesario. Estas ondulaciones son necesarias y son parte de la holgura que una geomembrana debe tener para tomar estos esfuerzos de dilatación y contracción por cambios de temperatura. Por zonas se define cuál es la holgura necesaria y sí es claro que estas ondulaciones deben tener un límite porque también muy grandes pueden provocar dobleces y estos dobleces en general provocan roturas en el lienzo una vez que el lienzo ha sido cargado. Pero lo comento ahora porque sí nos ha tocado en algunas obras en donde de pronto el cliente nos dice, oye, está horrible esa superficie demasiado ondulada, yo pensé que ibas a dejar una superficie tersa. No, en ningún momento, en el caso de membranas de polietileno de alta densidad, la superficie queda tersa justamente por esta condición de esfuerzos de dilatación y contracción que provocan los cambios de temperatura. Aquí ya una panorámica de están prácticamente las dos celdas con geomembrana. Bueno, eso fue Puebla. Lo que sigue es otra obra en Guerrero. Sí pueden notar la diferencia incluso en la preparación de la celda. El terreno nativo es un terreno bastante más áspero. Aquí notarán también que en la geometría esto es prácticamente un triángulo. Esta es justamente la celda del plano que yo mostré inicialmente cuando estábamos hablando de diseño y especificaciones hace un momento. Y dadas las condiciones de sitio y de la aspereza del terreno, se diseñó y se recomendó un geotextil de protección para proteger la geomembrana y evitar el punzonamiento de esta. Aquí la geomembrana en el diseño requirió de 1.5 milímetros de espesor. Entonces aquí en esta diapositiva vemos la colocación del geotextil. Es un geotextil no tejido, punzonado de poliéster.
En esta imagen ustedes ven geotextil en la parte inferior y arriba del geotextil ya la colocación de la geomembrana. Se ve, es claro, se ve mucho más brillosa. Aquí ya en otra parte de la celda con geotextil y geomembrana ya colocándose en los taludes. Aquí es una imagen en donde se muestra la termofusión de los lienzos. Justamente esa es la cuña que se está utilizando para termofusionarlos. Y aquí la membrana o el reservorio terminado. Y por supuesto, una vez concluidos los trabajos de instalación, pruebas de hermeticidad. Digo, estas pruebas hay un estándar, una normativa eh, que, que nos da la recomendación o la especificación de cuántas pruebas deben realizarse. O en otro caso, digamos que un buen instalador, incluso con buen servicio, provoca, pues, dentro del mismo proceso, realizar algunas pruebas aleatorias para garantizar o para dar confianza al cliente de que está haciendo el trabajo correctamente. Muy bien, bueno, pues no sé si tienen algunas dudas, alguna pregunta. Esta es la información que por lo pronto yo quería compartir con ustedes. Los invitamos a que escriban. Es bastante información que compartirnos. Es un reto y que esté acá con nosotros, pero bueno, vamos a seguir invitando para que pues podamos así que acceder a ello. No, yo quiero agradecer además a ustedes, Grisa, Rodrigo, Hidráulica Termoplus, también al ingeniero aquí, Alberto, que me permitió compartir una sesión de sus varias sesiones que he estado aquí exponiendo sobre sistemas lagunares. Pues muchas gracias, Alberto, por esta oportunidad. Muy bien, ahí estamos pendientes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bonita tarde. Buenas tardes, sí. Bonita, ¿no? Esa fotografía de... Sí, bastante.